Bienvenidas y bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Tenemos sobre la mesa varios textos que plantean una idea que sinceramente me ha dado mucho que pensar. A ver, Giran en torno a una pregunta central. ¿Y si todo el caos que vemos en el mundo, desde la política hasta la economía, no fuera un fallo del sistema, si no, sino un reflejo directo, casi una fotocopia, de nuestra propia mente? es una premisa potente, sí. La tesis principal es que la sociedad, con sus jerarquías, sus conflictos, sus distracciones, no es más que una proyección a gran escala de nuestro desorden interno. O sea, lo de fuera es un espejo de lo de dentro. Exacto. Que la codicia, el miedo, la confusión que vemos ahí fuera no son entidades abstractas, sino, y cito uno de los textos, la exhalación ampliada de la mente humana. La exhalación ampliada, me gusta. Y para ayudarnos a entender esta idea, los documentos usan una metáfora central, una figura casi de villano de thriller psicológico. Ventrílocuo. Ese es. Exacto. Lo presentan como una especie de narrador automático que todos llevamos dentro. Una voz que, según esta visión, piensa por nosotros, teme por nosotros y al final Decide por nosotros. decide por nosotros. Y es la suma de todas esas voces la que construye colectivamente la realidad que habitamos. Así que nuestra misión hoy es desgranar quién es este ventrílocuo y qué implicaciones tiene esta idea. De acuerdo, pues vamos a ello. La idea de partida es que el sistema no es un monstruo ajeno, sino nosotros mismos, pero con un altavoz. Eso es. Uno de los textos lo dice sin rodeos. El mundo no es más que la mente humana con forma de estructura. Pero, ¿cómo funciona exactamente esa proyección? Suena un poco etéreo. Bueno, lo fascinante es cómo lo describen como un proceso casi mecánico, una traducción literal. Ah, sí. Sí, dan ejemplos muy concretos. La pequeña codicia de un individuo, su deseo de tener un poco más que el vecino, se amplifica y se convierte en un sistema de explotación económica a gran escala. Entiendo. O el miedo psicológico a lo desconocido, a la incertidumbre. Pues eso se materializa fuera en forma de nacionalismo, fronteras físicas, ejércitos. O sea que la ansiedad que uno siente un domingo por la tarde, esa inquietud sin nombre, también tendría su reflejo. Totalmente. Esa ansiedad interior toma forma de industrias del entretenimiento, de tecnología compulsiva, todo diseñado para que nunca estemos en silencio con nosotros mismos. Para que no paremos. Justo. Es como si cada tic psicológico interno tuviera su correspondiente institución ahí fuera. La estructura social es el síntoma visible de una condición interna. Entonces, si seguimos esa lógica, culpar a los políticos, al mercado o a esa entidad abstracta que llamamos ellos, es, en el fondo, Una distracción. claro. Precisamente. Los textos lo plantean como una ilusión de inocencia muy cómoda. Es mucho más fácil señalar a un bantero o a un gobierno que observar el propio deseo de poder, la propia codicia. O el propio miedo. Exacto. Luchar contra el sistema nos hace sentir virtuosos. Mirar la propia mente nos hace sentir cómplices. Vale, si la culpa no es del sistema, pero tampoco somos conscientemente malvados la mayoría, tiene que haber algo en medio. Un culpable invisible. Ahí está la clave. Y creo que aquí es donde introducen a su gran protagonista, esta figura que llaman el ventrílocuo. Justo. Y insisten en que no es solo una metáfora poética, sino la descripción de una estructura mental real que opera en casi todos. ¿Y cómo la definen? Como el narrador automático, hecho de memoria muerta. Pensemos en esa voz interior que te dice «no vas a poder» justo antes de una entrevista, o la que repite un viejo enfado familiar una y otra vez. Como si acabase de ocurrir. Eso es. Vaya, eso es muy reconocible. No es un pensamiento creativo, es una grabación. Exacto. Los textos argumentan que el 99% de lo que llamamos pensar es solo darle al play a esa cinta. La persona cree que piensa, pero solo repite una programación. Cree que elige, pero solo reacciona. Justo. Reacciona a estímulos según un guión preestablecido. A la persona que funciona así, uno de los textos la llama, de forma bastante provocadora, un bot orgánico. Un bot orgánico. Uf, es una imagen muy potente. Lo es. Un ser humano que funciona como un ejecutor mecánico de un guión interno que ni siquiera reconoce como propio. Lo que llamamos yo sería en realidad esa voz que no para de repetir el pasado. Y lo más inquietante es la consecuencia colectiva. Cuando millones de estos bots orgánicos operan al unísono, cada uno siguiendo su programación de miedo y deseo, La sociedad se vuelve predeciblemente caótica. y rígida, repetitiva,
condenada a repetir los mismos ciclos de conflicto. Es una civilización que sigue el mismo patrón. Crece, se expande, se confunde, colapsa. Y no es un misterio histórico, es la consecuencia de una mente que es incapaz de generar algo nuevo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente incómoda, creo. Sí. Porque si el problema es interno, programado, entonces todos los intentos históricos de arreglar el mundo cambiando solo lo de fuera, leyes, líderes, instituciones, están, según esta lógica, condenados. Al fracaso. La analogía que usan es demoledora. ¿Cuál es? Es como intentar cambiar el eco sin tocar la voz que lo genera. Tela. Y el análisis va un paso más allá, ¿no es aún más retorcido? Sí. Sostiene que este enfoque en la reforma externa es en realidad la estrategia de autoprotección perfecta del ventríloco. ¿Cómo? El propio activismo es una trampa. ¿Desde esta perspectiva sí? El ventríloco necesita que miremos hacia afuera. Necesita que protestemos, que luchemos contra el sistema, que nos indignemos con el eco. Para que nunca se nos ocurra mirar hacia adentro. Exacto, para no descubrir la voz que lo genera. Quiere que nos enfoquemos en el humo para que no veamos que el fuego está en nuestra propia casa. Momento, pero esto suena muy radical. Me estás diciendo que según estos textos, la lucha por los derechos civiles o contra una dictadura es solo una distracción. Sí. Eso parece difícil de aceptar. ¿Cómo lo justifican? ¿Suena una receta para la pasividad? Es la objeción más evidente, y los textos la abordan. No niegan la necesidad de oponerse a la injusticia, claro que no, pero señalan un patrón trágico. ¿Cuál? La revolución de hoy se convierte en la tiranía de mañana. ¿Por qué? Porque a menudo los revolucionarios, aunque cambian el sistema externo, llevan dentro el mismo ventriloquio, La misma ambición de poder, el mismo miedo. el mismo tribalismo que el tirano al que derrocaron. Cambian las caras, pero la estructura psicológica de fondo, esa permanece intacta. O sea que, sin un cambio interno, solo estamos cambiando el decorado del mismo drama. Exacto. Cambiar una constitución no cambia la ambición humana que buscará la forma de corromperla. Cambiar un líder no cambia el miedo colectivo que, tarde o temprano, elegirá otro igual. Entiendo. Lo ven como una cirugía del síntoma, mientras el tumor original, el ventrílocuo, sigue creciendo sin ser visto. La reforma externa, por muy bien intencionada que sea, se convierte en el escondite perfecto del verdadero problema. Vale, entiendo el argumento, aunque es provocador. Entonces, ¿cómo se manifiesta concretamente este ventrílocuo en el mundo? Los textos identifican 3 compulsiones internas, ¿no? Sí, 3 órdenes básicas de ese narrador, que actúan como los pilares de todo el caos social. A ver, Pues lo desglosan en 3 impulsos fundamentales. El primero es el poder. de acuerdo. Y argumentan que no nace de la fortaleza, sino de todo lo contrario, del miedo profundo del yo a su propia insignificancia, a su vacío. Y para compensar, necesita dominar. Justo. Fuera, esto se traduce directamente en sistemas de dominación, jerarquías opresivas, burocracia y la búsqueda constante de superioridad, entre individuos, entre clases o entre naciones. Vale. El segundo pilar que mencionan es la seguridad psicológica. Me cuesta un poco más verlo. Es una idea potente. El yo, el ventríloco, se siente frágil, así que necesita enemigos para sentirse fuerte y definido. Yo soy de aquí solo tiene sentido si hay un allí del que protegerse. Claro. Los textos sugieren que las fronteras que vemos en un mapa empiezan como una línea de miedo en la mente. Y esta paranoia interna se convierte en el mundo exterior en muros, ejércitos, sistemas de vigilancia masiva. Instituciones rígidas para proteger una fantasía. Eso es. Y el tercer pilar es el ruido. Me parece que resuena de una forma especial en el mundo de hoy. Totalmente. La idea es que el silencio es una amenaza mortal para el ventrílocuo. El silencio revelaría su naturaleza ilusoria, su vacuidad. Y lo evita a toda costa. A toda costa. Este es el motor de una cultura de entretenimiento compulsivo. Noticias 24 horas, notificaciones infinitas. No lo llaman información, lo llaman una defensa organizada contra el vacío interno. Madre mía. La sociedad entera se convierte en un sistema diseñado para impedir que el individuo se quede quieto y descubra que su identidad es, en gran parte, una ficción ruidosa. Esto conecta directamente con otro concepto que mencionan y que me pareció fascinante.
El autismo ontológico. Sí, La idea de que no percibimos la realidad, sino solo las etiquetas y categorías que nuestra mente proyecta sobre ella. es un punto crucial porque redefine por completo el origen del conflicto humano. ¿En qué sentido? Pues la teoría clásica dice que el conflicto surge de la escasez de recursos, ¿no? Estos textos afirman que no, que surge de esta ceguera perceptiva. Ponme un ejemplo. A ver, piensa en un atasco. Te enfadas con el idiota del coche de delante. No estás viendo a una persona que quizá tiene un mal día o que va al hospital. Estás reaccionando a la etiqueta mental idiota que le has puesto. Exacto. No interactúas con la realidad, sino con tu concepto. ¿Y extrapolado a la sociedad? Extrapolado a la sociedad, no vemos a otros seres humanos. Vemos categorías. Amigo o enemigo, nacional o extranjero, de mi ideología o de la contraria. Interactuamos con nuestras propias proyecciones. No con personas vivas. Y eso, según esta perspectiva, es la raíz de todo el tribalismo y la violencia. El conflicto no es entre personas, es entre etiquetas. De acuerdo. El diagnóstico es sombrío. Si las protestas, las leyes, los cambios de gobierno, si todo eso es, en el mejor de los casos, un tratamiento de síntomas, Y en el peor, una trampa. ¿cuál es la solución que proponen estos escritos? Porque todo esto pinta un panorama bastante desolador. ¿Nos sentamos a meditar mientras el mundo arde? Es la pregunta del millón. Y la respuesta que dan es, en efecto, solitaria, pero no pasiva. Proponen que la verdadera transformación no es colectiva y ruidosa, Sino individual y silenciosa. interna. Ocurre en el instante en que una sola persona deja de obedecer el guión del ventríloco. Y esto es importante. No se trata de luchar contra esa voz, que solo le daría más energía. Entonces, Se trata de observarla sin identificarse con ella, sin participar en su drama, ver el pensamiento de ira surgir y no convertirse en la ira. ¿y qué efecto real puede tener eso? ¿Cómo puede la acción silenciosa de una persona cambiar algo en un sistema tan gigantesco? Suena un poco a una gota de agua en el océano. El efecto, según esta visión, es inmediato y radical para esa persona, pero también tiene una consecuencia sutil, casi cuántica en el colectivo. ¿A qué te refieres? Esa persona, al observar su programación, deja de proyectar su caos. Su codicia pierde combustible, su miedo tribal se desvanece, su necesidad de poder se disuelve. Ya no alimenta el sistema. Ya no alimenta el sistema con su energía psicológica. Uno de los textos lo describe de una forma increíble. Lo llama un fallo metabólico en el organismo social. Un fallo metabólico, como una célula que de repente deja de ser funcional para la enfermedad. Exactamente, no intenta cambiar el mundo activamente, porque eso sería de nuevo el ego intentando imponer su voluntad, sino que al cambiar internamente deja de ser el mundo que necesitaba ser cambiado. Rompe el circuito. Rompe el circuito simplemente dejando de participar en el juego del ventrílocuo. Un individuo así, dicen los textos, actúa en el mundo sin violencia, no sostiene jerarquías basadas en el miedo, no alimenta la codicia colectiva. Simplemente no coopera con la maquinaria. No coopera con la maquinaria del sufrimiento. La sociedad pierde un repetidor de su señal de desorden. Entonces, resumiendo el viaje que hemos hecho hoy a través de estos textos, la tesis es que el mundo es un espejo, que el caos que vemos fuera es la proyección de un ventrílocuo interno, una voz hecha de pasado que nos dirige sin que nos demos cuenta. Sí, Y que cualquier cambio real no empieza reformando la sociedad, sino en el momento radical en que esa voz interior es observada, hasta que quizás guarda silencio. exacto. Y el pensamiento final que nos dejan estos textos es una pregunta increíblemente provocadora. A ver, Ya no se trata de qué hacer para cambiar el mundo. La pregunta es, ¿cómo sería una sociedad construida no por millones de individuos que proyectan su desorden, sino por individuos que actúan desde un lugar de quietud interna? Los textos lo llaman vida sin intérprete, una acción que no pasa por el filtro del pasado, del miedo o del ego. vida sin intérprete. Vaya, eso desafía la base misma de lo que entendemos por acción social, por progreso, por casi todo. Nos deja con una reflexión final que casi da vértigo. Así es. Quizá el acto más revolucionario no sea hacer algo ahí fuera, sino dejar de ser la pieza interna, predecible y programada, que mantiene toda la maquinaria del desorden mundial en perfecto funcionamiento.